Bienvenidos a la última sesión de Flashit antes de la pausa de verano. Una sesión que ante todo es especial. Es especial porque es la vigésima edición ya de estas sesiones mensuales de información sobre las novedades que se han producido en el ámbito de la propiedad intelectual y las nuevas tecnologías en nuestro país. La idea para hoy es también pues, tratar cuatro temas para posteriormente analizar pues, toda una serie de otras cuestiones que son relevantes, y para ello empezará pues, Nora Oyarzábal, quien nos hablará de la nueva Ley General de Comunicación Audiovisual. La seguirá Carolina Urbano, quien nos hablará también de una sentencia reciente del Tribunal Supremo en la que se analizó una intromisión en la imagen de un cantante fallecido. Le seguirá Ivette Pardo, que examinará las orientaciones que recientemente ha publicado la Comisión Europea sobre las cláusulas contractuales tipo en el ámbito de la protección de datos. Y a su vez, Pedro Miguel Santos pues, analizará una sentencia del Tribunal de Justicia sobre uso de marca y derechos anteriores. Como es habitual, pues el profesor Miquel Peguera concluirá la sesión con una miscelánea de cuestiones que se hayan dado, y con ello pues concluirá la sesión. Con lo cual, pues, sin más dilación, le doy la palabra a Nora para que empiece esta sesión. Muchas gracias, Albert. El pasado 22 de junio, el Senado aprobó la nueva Ley General de Comunicación Audiovisual, dando así cumplimiento al mandato europeo de transponer la Directiva de Servicios de Comunicación Audiovisual, en vigor desde 2018. Recordemos que la antigua normativa, la antigua Ley General de Comunicación Audiovisual de 2010, establecía obligaciones dirigidas principalmente a la televisión digital terrestre en abierto. Lo que hace la nueva Ley General de Comunicación Audiovisual, siguiendo directrices de la directiva, es extender este tipo de obligaciones o obligaciones similares a los nuevos agentes del mercado audiovisual, como pueden ser, por ejemplo, las plataformas de vídeo bajo demanda o las plataformas de intercambio de vídeo. En este sentido, es muy importante recordar que la directiva establece el límite del principio del país de origen, de forma que las plataformas y, en general, los prestadores de servicio de comunicación audiovisual solo deberán cumplir con el ordenamiento jurídico de aquellos Estados miembros en los que tengan establecida su sede principal. Esto se traduce en que muchas de las nuevas obligaciones de la nueva Ley General de Comunicación Audiovisual, si bien serán aplicables a las plataformas establecidas en España, como puede ser, por ejemplo, Movistar, no serán así de la misma forma aplicables a plataformas internacionales, como pueden ser, por ejemplo, HBO o Netflix, que tienen su sede principal en otros Estados miembros. Esto con una serie de excepciones que os iremos contando a continuación. Y ya entrando en materia, una de las principales novedades en relación con la promoción de la obra audiovisual europea es que por primera vez se establece la obligación para las plataformas de vídeo bajo demanda de reservar el 30% de su catálogo a obra audiovisual europea. Aquí añade la Ley General de Comunicación Audiovisual para aquellas plataformas establecidas en España que el 15% de ese 30%, es decir, la mitad, deberá de estar reservado a obras rodadas bien en castellano o bien en alguna de las lenguas cooficiales, como pueden ser, por ejemplo, catalán, gallego, euskera, etc. También en relación con la promoción de la obra audiovisual europea, se regula por primera vez para las plataformas de vídeo bajo demanda la obligación de financiación anticipada de obra audiovisual europea. Aquí la directiva sí que permite hacer una excepción al límite del principio del país de origen, y el legislador español lo ha acogido, de tal forma que la obligación será establecida y será aplicable para todas aquellas plataformas de vídeo bajo demanda que presten sus servicios en España, con independencia de que tengan su sede principal aquí o no, y solo en relación con la facturación y con los ingresos generados en España. Si estos no superan los 10 millones de euros, estarían exentas. Entrando en otro orden de materia, la nueva Ley General de Comunicación Audiovisual también se encarga de flexibilizar los límites a la publicidad para la televisión lineal,
de forma que si con la antigua ley el límite estaba en 12 minutos de publicidad por cada hora, ahora los nuevos límites son de 144 minutos entre las 6 de la mañana y las 6 de la tarde y de 72 minutos entre las 6 de la tarde y las 12 de la noche. Si hacemos el cómputo, vemos que finalmente los minutos de publicidad suman igual, lo que pasa es que ahora las televisiones podrán tener más flexibilidad a la hora de cómo distribuir esa publicidad. En relación con la producción independiente, la nueva Ley General de Comunicación Audiovisual también incrementa los porcentajes de inversión obligatoria en obras audiovisuales europeas dirigidas por productor independiente. Y en relación con esta figura, la del productor independiente, recordemos que durante la tramitación hubo una gran polémica por la modificación de la definición de productor independiente, que finalmente ha sido aprobada y que conlleva que pueda considerarse productor independiente a una productora de una gran cadena de televisión siempre y cuando preste servicios de producción a empresas que no sean de su cabecera, es decir, hacia otras cadenas de televisión. La nueva Ley General de Comunicación Audiovisual también establece una serie de obligaciones y medidas a lo largo de su articulado para reforzar la protección del menor y para fomentar la igualdad. A modo de ejemplo, se establece la obligación para las plataformas de intercambio de vídeo de establecer un sistema de verificación de edad y un mecanismo de calificación de edad. Y en relación con el fomento de la igualdad, también a modo de ejemplo, se establecen ayudas para aquellas obras audiovisuales que hayan sido dirigidas por mujeres. La nueva Ley General de Comunicación Audiovisual tampoco se olvida de la nueva figura del mercado audiovisual, como son los influencers, y establece solo para los influencers establecidos en España y que cumplan determinados requisitos, la obligación de darse de alta en el registro estatal de prestadores de servicio de comunicación audiovisual, y se les impone también una serie de obligaciones relativas en su gran mayoría a la protección del menor. Y ya por último, en relación con la financiación de la televisión española, la nueva Ley General de Comunicación Audiovisual establece por primera vez también como obligados al pago de una cuota a las plataformas de vídeo bajo demanda y a las plataformas de intercambio de vídeo, siempre que presten sus servicios en España. Y aquí de nuevo nos alejamos del principio del país de origen. Ya con esto finalizaríamos, os invitamos a profundizar sobre esta materia en el post que hemos publicado en el blog y sin más dilación doy la palabra a mi compañera Carolina. Muchas gracias. Muchas gracias, Nora. A continuación vamos a analizar la sentencia 486/2022 del pasado 16 de junio, en la que el Tribunal Supremo declara la existencia de intromisión ilegítima en el derecho a la propia imagen de un artista fallecido por utilizar su imagen en un festival. Bien, el artista al que se refiere la sentencia es Germán Copini, fundador y vocalista del grupo Golpes Bajos y falleció en 2013. Antes de entrar a analizar esta sentencia, conviene recordar que, de acuerdo con el artículo 4 de la Ley Orgánica 1/1982 de Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad y a la Propia Imagen, recoge que el ejercicio de las acciones de protección civil de la imagen de un fallecido corresponde a quien éste haya designado a tal efecto en su testamento. Y a falta de tal designación o habiendo fallecido dicha persona, estarán legitimados el cónyuge, los descendientes, los ascendientes y los hermanos que viviesen al tiempo de su fallecimiento. Pues bien, aclarado este punto, entramos a continuación a analizar los hechos objeto de la sentencia. En 2018, la demandada organizó el festival de música Iberia Festival, en el que actuaron los restantes miembros del grupo Golpes Bajos. Con anterioridad a la celebración del festival, se incluyó en un cartel publicitario una referencia a la actuación del grupo de música, incluyendo también el nombre y una fotografía del artista fallecido, mencionando que el concierto constituiría un homenaje a este artista. Ante esta situación, los hijos del artista enviaron un requerimiento a la entidad organizadora del festival solicitando el cese de la utilización de su nombre y de su imagen de su padre con fines comerciales y lucrativos, alegando que la expresa voluntad de su padre había sido no formar parte de ningún homenaje tras su fallecimiento. Ante la persistencia de la demandada, los hijos del artista interpusieron una demanda alegando que se había producido una intromisión ilegítima en el derecho a la propia imagen de Germán Copini, solicitando así el cese del uso de su imagen y solicitando además una indemnización por los daños y perjuicios causados. Si bien el juzgado de primera instancia desestimó la demanda, la Audiencia Provincial de Madrid sí consideró que se había vulnerado el derecho a la propia imagen del artista y condenó así a la demandada al pago de una indemnización de 20.000 euros.
Ante esta situación, la demandada interpuso un recurso ante el Tribunal Supremo alegando que concurría la excepción recogida en el artículo 8.1 de la Ley Orgánica mencionada anteriormente, que establece que no se considera intromisión ilegítima cuando el uso de la imagen, predomine un interés histórico, científico o cultural relevante. Sin embargo, en respuesta a este argumento, el Tribunal Supremo aclara que, por un lado, la mención a que el concierto constituía un homenaje al artista fallecido junto con el empleo del nombre e imagen de su padre en contra de su expresa voluntad, no constituye un interés cultural relevante que justifique la intromisión ilegítima en el derecho a la propia imagen del fallecido. Y asimismo, el Tribunal Supremo argumenta que el hecho de que el artista hubiera alcanzado un grado de notoriedad no justifica tampoco cualquier uso de su imagen. En definitiva, el Tribunal Supremo destaca que en este caso el empleo de la imagen no responde a un ejercicio de un derecho de la información, sino a una finalidad publicitaria y comercial. Y teniendo todo esto en cuenta, el tribunal aprecia que en este caso sí se ha producido una intromisión ilegítima en el derecho a la propia imagen del artista y, por tanto, condena a la demandada al pago de una indemnización de 20.000 euros a sus hijos, al ser estas las personas legitimadas para ejercer las acciones de protección civil del derecho a la propia imagen de su padre, tal y como recoge la ley. Pues bien, sin más dilación, paso a continuación la palabra a mi compañera Ivette. Muchas gracias, Carolina. Tal y como os ha adelantado al ver al inicio, el pasado 27 de junio de 2021 entró en vigor un nuevo set de cláusulas contractuales tipos, o como se conocen en inglés, las Standard Contractual Clauses, las cuales habían sido adoptadas por la Comisión Europea y que venían a sustituir las cláusulas contractuales tipo que se venían usando hasta el momento. Como muchos de vosotros sabéis, y en cualquier caso para los que no estéis familiarizados con este tema, las cláusulas contractuales tipo son unas cláusulas estándar que han sido aprobadas por la Comisión Europea y que sirven como mecanismo para posibilitar la transferencia de datos personales fuera del espacio económico europeo. Pues bien, a raíz de la implementación de este nuevo set de cláusulas, la Comisión Europea ha publicado una guía que adopta un modelo pregunta-respuesta y que busca aclarar algunas de las cuestiones que han surgido tras la implementación de estas nuevas cláusulas. Esta guía ha sido preparada partiendo los distintos comentarios y opiniones que ha recibido la Comisión Europea por parte de responsables y encargados de tratamiento con respecto a este nuevo set de cláusulas contractuales tipo. La guía se divide en 3 secciones y cuenta con un total de 44 preguntas que cubre distintas problemáticas, como por ejemplo, en qué casos se puede alterar el contenido de las cláusulas contractuales tipo o el funcionamiento de la docking clause, que es una cláusula por la cual las partes firmantes de las cláusulas contractuales tipos pueden acordar de forma previa que otras partes adicionales pueden unirse al contrato en un futuro, lo que proporciona a las partes una flexibilidad adicional en el caso de cambios con respecto a las partes que suscriben originalmente las cláusulas contractuales tipo. Otra de las cuestiones que cubre esta guía es qué acciones puede llevar a cabo un sujeto cuando éste entiende que sus datos personales han sido objeto de tratamiento sin respetar lo dispuesto en las cláusulas contractuales tipo, o la explicación acerca de ciertos módulos que se incluyen en las cláusulas contractuales tipo y que no se incluían en el antiguo modelo de cláusulas, como por ejemplo el módulo 3, que cubre la transferencia de datos personales entre encargados del tratamiento. Por último, es importante destacar que, tal y como se indica en la misma guía, el objetivo es que ésta sea dinámica, de tal forma que se irán incluyendo nuevas preguntas y respuestas a medida que éstas vayan surgiendo tras el uso de este nuevo set de cláusulas, por lo que se puede esperar que haya una nueva versión de esta guía en la que la Comisión vaya a responder a un nuevo set de preguntas que se hayan planteado. Sin más dilación, paso la palabra a mi compañero Pedro. Hola, buenos días a todos. Yo vengo a explicaros la sentencia del Tribunal de Justicia C-112/21 de 2 de junio de 2022. Bien, como breve resumen de los hechos, tenemos una empresa familiar holandesa de autobuses de transporte fundada en 1935 y compartida por 2 hermanos desde los años 60. Bien, a la muerte del padre de familia, los 2 hermanos crean sus respectivas empresas utilizando nombres comerciales que incluían el apellido familiar. En 2008, casi 40 años después, y tras el fallecimiento de ambos hermanos, la empresa fundada por uno de ellos registra una marca Benelux sobre el apellido familiar. Dicha empresa interpone una demanda por infracción de marca contra la otra empresa que utilizaba el nombre comercial con el mismo apellido.
Bien, en su defensa, la parte demandada alegó que el titular de la marca no podía prohibir el uso de su nombre comercial en virtud del límite previsto en el artículo 6.2 de la Directiva de Aproximación de las Legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, ahora sustituido por el artículo 14.3 de la Directiva 2015/2436, y que se refiere a la existencia de un derecho preregistral anterior de ámbito local. Bien, ¿cuál fue el íter procesal de este caso? Bien, en primera instancia se estimó la demanda y se entendió vulnerado el derecho de la marca registrada, pero en apelación se revocó la sentencia y se desestimó la demanda. En casación, el Tribunal Supremo holandés plantea dos cuestiones prejudiciales sobre cuándo y cómo puede admitirse la existencia de un derecho anterior, de acuerdo con el artículo 6.2 de la directiva, y qué efectos despliega dicho reconocimiento. Bien, la primera pregunta que se formula es la siguiente. Para que pueda considerarse que existe un derecho anterior a los efectos de limitar los derechos conferidos al titular de la marca registrada, ¿es necesario que el titular de dicho derecho anterior pueda prohibir el uso de esa marca registrada posterior? Bien, lo primero que concluye el TJUE es que un nombre comercial efectivamente puede constituir un derecho anterior, ya que se encuentra reconocido como un título de derecho de propiedad industrial en el Convenio de París, entre otros. Y en segundo lugar, entiende que, haciendo referencia a la propia literalidad del texto, que los requisitos para que se aplique este límite a los derechos de las marcas registradas son los siguientes: que este derecho anterior se haya utilizado en el tráfico económico, que sea efectivamente anterior a la marca registrada, que el derecho anterior tenga un alcance local y que además sea reconocido por la legislación del Estado miembro en el que se invoque y pretenda hacer surtir efecto, ¿no? Así, respecto a esta primera cuestión prejudicial, el TJUE concluye que el artículo 6.2 de la directiva no prevé en modo alguno que para poder hacer valer este derecho anterior frente al titular de una marca registrada posterior sea necesariamente necesario que el tercero con este derecho anterior pueda prohibir el uso de dicha marca registrada. La segunda cuestión perjudicial que plantea el Supremo holandés es la siguiente. ¿Se puede reconocer la existencia de un derecho anterior si el titular de la marca registrada posterior tiene un derecho no registrado incluso más primitivo al del titular del derecho anterior invocado a modo de defensa? Bien, en primer lugar, el TJUE establece que la relación entre los distintos derechos anteriores que puedan existir sobre un mismo signo no está regulada en la Directiva de Marcas, sino que ello corresponde a la legislación y a los tribunales de los propios Estados miembros. Pero sí que establece que lo relevante a la hora de valorar la existencia de dicho derecho anterior, a los efectos del artículo 6.2 de la directiva, es que este derecho esté reconocido por la legislación del Estado miembro en cuestión y que esté en vigor en el momento en que se interponga la acción judicial y que se invoque a modo de derecho de defensa. No obstante, y lo más esencial de la sentencia es que el TJUE concluye que la existencia de un derecho incluso más primitivo puede incidir en la existencia de la alegación de un derecho anterior en el sentido del artículo 6.2 de la directiva, siempre que este derecho todavía más antiguo, más primigenio, más primitivo, pueda oponerse efectivamente a la reivindicación de un derecho anterior o bien limitarlo solo y solo si la ley del Estado miembro reconoce tales efectos sobre este derecho primigenio no registral. No obstante, el TJUE concluye pues, que esta tarea corresponderá al Tribunal Nacional, que deberá aplicar la legislación nacional en materia de derechos anteriores en el ámbito marcario. Y sin más dilación le doy la palabra al profesor Miquel Pérez. Muchas gracias, Pedro. Bueno, por mi parte voy a referirme de modo muy breve a algunas cuestiones. En primer lugar, hemos hablado ya en varias ocasiones de la Digital Services Act, que tenía ya un acuerdo, habían llegado a un acuerdo los representantes del Parlamento y del Consejo en los llamados trílogos y, por tanto, esperábamos que pudiera quedar ya aprobada definitivamente dentro del primer semestre bajo la presidencia francesa, pero finalmente no ha sido así porque ha sido rechazada en el Parlamento por una mayoría de votos y
esto provoca un conflicto interinstitucional y habrá que continuar con el procedimiento. Existen varias alternativas. Fundamentalmente, las cuestiones que han motivado este rechazo de última hora son dos considerandos que provienen de enmiendas introducidas por el Consejo, uno referido a la posibilidad de establecer obligaciones de supervisión no generales, que están prohibidas, pero sí de carácter específico, para impedir que estén disponibles en la plataforma contenidos que o bien hayan sido declarados ya ilegales o bien sean manifiestamente ilícitos, y ello con independencia de quién sea el usuario que los suba, es decir, de un modo similar a lo que ya estableció la doctrina del Tribunal de Justicia, aunque ampliándolo también a estos aspectos de ilicitud manifiesta. Y otro punto fue algunas excepciones en cuanto a la intervención en relación con páginas de apuestas y de juego, que al parecer fue introducido a sugerencia de Malta, donde donde se ubican algunas de las principales empresas en este campo. Por tanto, vamos a ver qué ocurre, pero no tenemos todavía el texto aprobado de la Digital Services Act. Por otra parte, esta misma semana se aprobó la nueva Ley General de Telecomunicaciones. Es una normativa muy extensa, sobre todo de carácter, escapa un poquito del ámbito de nuestra área en algunos aspectos, de derecho público, pero simplemente quería citar que, entre otros aspectos, se incluyen la nueva clasificación de servicios de comunicaciones electrónicas que se contiene en el Código de las Comunicaciones Electrónicas, que es sujeto de transposición con esta nueva ley. Así se distingue entre servicios de acceso a Internet, servicios de comunicaciones interpersonales y también servicios consistentes total o parcialmente en el transporte de señales. Rápidamente también apuntar que se ha publicado por parte del Consejo de la Unión Europea un informe sobre los retos y los desafíos del metaverso, una de las cuestiones que está en boca de todos. De momento, uno de los aspectos que se plantean en este informe es si se necesita una regulación o no. La verdad es que por el momento la Comisión no tiene interés o no tiene intención de impulsar una normativa específica sobre este punto y por tanto las normas de referencia van a ser aquellas que están ya en vigor o que se supone que pronto lo van a estar en relación con las plataformas digitales, incluyendo precisamente también la Digital Services Act. Y por último, una referencia a un informe de la Agencia Española de Protección de Datos en relación con el nombramiento de los delegados de protección de datos, donde recoge algunos de los criterios ya emanados en su momento por el grupo de trabajo del artículo 29 y por tanto ahora el Comité Europeo de Protección de Datos, insistiendo en aspectos relativos a la formación, a las competencias y capacidades de las personas que vayan a ser nombrados como delegados de protección de datos, y también a la necesidad de su independencia y a que tengan una dotación de medios y recursos suficientes y que exista una proporcionalidad entre su disponibilidad, los medios y el tipo de complejidad de los flujos de datos correspondientes a la entidad que los nombra como delegados de protección de datos. Nada más, paso la palabra a Álvaro Burguez, que dará punto final a esta sesión. Muchas gracias, profesor Peguera, y muchas gracias a todos por acompañarnos en este Flashit antes de las vacaciones de verano. Para concluir, simplemente 3 mensajes. El primero, que el que quiera una versión resumida de los temas que hemos tratado en esta sesión, como siempre, en webinars@cuatrecasas.com. La segunda, que aunque hagamos un parón en verano y en agosto no vayamos a hacer ninguna sesión de Flashit, la actualidad sigue y las novedades en materia de propiedad intelectual, industrial y tecnología las seguiremos publicando en nuestro blog y también en nuestra app, que es Cuatrecasas Propiedad Intelectual,
tanto para iOS como para Android, y ahí estarán todas las novedades que vamos publicando y también los eventos que hagamos, en fin, desde ahí se puede apuntar uno a los eventos. Os animo a que os la descarguéis. Y la tercera, como no, es invitaros a que nos acompañéis en la siguiente sesión, que será ya después de verano, no en el primer martes del mes de septiembre, que nos pareció que era muy precipitado a la vuelta de vacaciones, sino en el segundo martes, que será el día 13 de septiembre. Así que muchas gracias a todos, feliz verano y nos vemos a la vuelta.